Vamos a continuar con el estudio de la antropología. En la unidad 2 vimos de qué manera el ser humano tiene dos dimensiones, el cuerpo y la psique, que son importantísimas dentro de su naturaleza. En el cuerpo lo que encontramos es multiplicidad de funciones, hay muchas células, tejidos, sistemas, funciones de tipo fisiológico. Pensemos, por ejemplo, que en una célula hay de 20.000 a 30.000 genes. Eso significa multiplicidad. Lo que caracteriza al cuerpo es la inconsciencia. No somos conscientes de todos los procesos fisiológicos que se dan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, no somos conscientes de cómo la sangre circula por nuestras venas, no somos tampoco conscientes de cómo las células de nuestro cuerpo se alimentan, reciben oxígeno. Todo eso se deja a la inconsciencia del soma. Vimos también que el ser humano tiene un nivel psíquico que se caracteriza por complejidad de funciones. Estas funciones son energías psíquicas, sentimientos, emociones, pasiones, memoria, imaginación, que se caracterizan por la subconsciencia y el automatismo propio de las energías psíquicas. ¿Qué significa automatismo? Que el ser humano no activa necesariamente de modo deliberado el funcionamiento de estas energías. Por ejemplo, nos emocionamos espontáneamente, no porque decidimos emocionarnos. Nuestra imaginación funciona no porque deseemos hacerlo necesariamente, sino porque de modo espontáneo, debido a algún móvil o algún estímulo externo, la imaginación se activa. Por tanto, la psique es subconsciencial y automática y se caracteriza por la complejidad. Pero vimos en la unidad 2 que se necesita una instancia superior, que es el espíritu, para que gobierne toda la complejidad de la psique y asuma la compositividad del cuerpo, para dar así unidad a la naturaleza humana. Si no fuésemos espirituales, si no tuviésemos espíritu, el ser humano a lo más que llegaría es a tener emociones, a tener sentimientos, a tener memoria, imaginación, pero sería incapaz de conocimiento, de comunicación personal, de creatividad y sobre todo de libertad. El ser humano, porque es espiritual, es capaz de decidir de una vida libre. Ahora que hemos explicado qué es el espíritu es capacidad de comunicarnos, capacidad de conocer, capacidad de plantearnos decisiones libres, capacidad de trascender nuestros límites, capacidad unitiva para dar unidad a la complejidad y compositividad psicosomáticas. Preguntémonos de qué manera el espíritu al ser humano le da la posibilidad de tener una vida personal. Pero antes de eso, pensemos algo que es importantísimo, que es que el espíritu es una estructura creada directamente por el sujeto absoluto, por el absoluto. El espíritu es creado por el absoluto en el mismo instante de nuestra concepción, y ese espíritu creado de modo singular por el absoluto es infundido en el psicosoma. El psicosoma se da en los mecanismos de reproducción propios de la especie. El psicosoma es asumido por el espíritu y se constituye así la naturaleza humana, que es espíritu psicosomatizado. De este modo, comprendemos que la naturaleza humana tiene tres niveles: espíritu, psique y soma, que estos tres niveles no son niveles yuxtapuestos, unos puestos encima de otros, sino que conforman una unidad, y la unidad la realiza el espíritu. Es el que tiene capacidad de dar unidad a la naturaleza humana. Por eso decimos que esta naturaleza humana es un espíritu psicosomatizado.
El espíritu creado directamente por el sujeto absoluto todavía no es persona. Está creado, es una estructura que tiene capacidad de comunicación, de relación, de conocimiento, pero tiene que estructurarse interiormente, tiene que formarse interiormente, tiene que recibir vida íntima, vida espiritual. ¿Cómo recibe el espíritu vida espiritual y cómo se convierte el espíritu en persona? Bueno, el espíritu humano no puede ser persona si no recibe un rostro personal de las personas divinas. Por tanto, las personas divinas dan rostro personal a ese espíritu que crean en virtud de su divina presencia constitutiva. ¿Qué es la divina presencia constitutiva? Es lo que en la teología clásica se denomina inhabitación de las personas divinas en la persona humana. Las personas divinas que han creado ese espíritu lo genetizan, esto es, lo vivifican, lo forman, lo definen, lo estructuran y le otorgan un estado de ser y un acto de ser. Es decir, le otorgan conciencia y le otorgan potestad. El espíritu, al recibir el gen ontológico místico, al recibir este patrimonio ontológico que es conciencia y potestad y que comporta una serie de dones y virtudes infundidos por la divina presencia constitutiva, el espíritu se convierte en persona. El espíritu es elevado a persona porque recibe, como he dicho, un rostro ontológico. Entonces, podemos dar ya una definición de la persona humana. La persona humana es un espíritu psicosomatizado definido por la divina presencia constitutiva de las personas divinas. La persona humana es la única que es capaz, en el orden creado, de crear conocimiento, de desarrollar la ciencia, el arte, la belleza, de trascender, de tener visión de la trascendencia, de preguntarse por lo que hay más allá de la vida, por el origen y el destino del ser. La persona humana es la única capaz de plantearse proyectos, de anticiparse al futuro, porque tiene esta potestad espiritual, personal, de ser consciente y de actuar. Es decir, por un lado la conciencia y por otro lado la potestad, que son las dos grandes capacidades del espíritu humano que se ha convertido en persona ontológica en virtud de la divina presencia constitutiva de las personas divinas. Concluimos de este modo la unidad tercera y los invito a que se preparen para la unidad cuarta, que versa sobre la libertad humana.